Una fría noche de invierno, en una ciudad iluminada por luces de neón y sombras de soledad, una niña de apenas 8 años camina descalza por las calles. Su cabello está enredado, su ropa desgastada, y sus manos tiemblan mientras abraza un pequeño oso de peluche sucio, el único recuerdo de un hogar que ya no existe. Frente a un lujoso restaurante, observa a través del cristal a un hombre elegantemente vestido, sentado solo en una mesa. Su mirada está perdida, como si el mundo a su alrededor no existiera. La niña, con el estómago vacío y el corazón lleno de miedo, se arma de valor y entra al restaurante. Lo que le dice al hombre no solo cambiará su vida, sino también la de él para siempre. La ciudad estaba viva, pero para algunos como Sofía, la vida parecía haberse detenido. Desde que perdió a su madre en un accidente y su padre desapareció sin dejar rastro, la pequeña había aprendido a sobrevivir en las calles. Cada día era una lucha. Buscar comida en los contenedores, encontrar un rincón donde dormir sin ser molestada y evitar las miradas de los adultos que parecían ignorarla o, peor aún, mirarla con desprecio. Pero esa noche, el frío era más intenso que nunca y su cuerpo apenas podía soportarlo. Mientras caminaba por una avenida llena de restaurantes y tiendas de lujo, el aroma de la comida recién preparada le hizo detenerse. Sus ojos se posaron en un restaurante con grandes ventanales. Dentro, las personas reían, brindaban y disfrutaban de platos que parecían sacados de un sueño. Pero lo que más llamó su atención fue un hombre sentado solo en una mesa junto a la ventana. Vestía un traje impecable, y frente a él había un plato de comida que apenas había tocado. Su rostro, aunque serio y elegante, reflejaba una tristeza profunda, como si estuviera atrapado en un lugar lejano, perdido en sus pensamientos. Sofía sintió una mezcla de miedo y esperanza. Algo en ese hombre le resultaba diferente. No era como los demás adultos que la ignoraban o la alejaban. Había algo en su mirada que le decía que él también estaba solo, aunque estuviera rodeado de lujo. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la pesada puerta del restaurante y entró. El murmullo de las conversaciones se detuvo por un instante. Los comensales voltearon a verla, algunos con curiosidad, otros con desdén. El gerente del restaurante se acercó rápidamente, dispuesto a echarla, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre de la mesa junto a la ventana levantó la mano, deteniéndolo. «Déjala», dijo con voz firme pero tranquila. Sofía, temblando, se acercó lentamente a la mesa. Sus ojos grandes y oscuros se encontraron con los del hombre. Había algo en su mirada que la hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. «Señor, ¿puedo pedirle algo?», preguntó con un hilo de voz. El hombre asintió intrigado. «¿Qué necesitas?», respondió, inclinándose ligeramente hacia ella. Sofía apretó su pequeño oso de peluche contra su pecho y con lágrimas en los ojos dijo: «No quiero dinero ni comida, solo quiero saber cómo es tener a alguien que te cuide». El silencio en el restaurante se volvió ensordecedor. El hombre, llamado Alejandro, sintió que algo dentro de él se rompía. Había pasado años construyendo un imperio empresarial, rodeado de riqueza y poder. Pero esa simple pregunta de una niña desconocida lo dejó sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida, llena de éxito material, estaba vacía. Alejandro miró a Sofía y, sin saber exactamente por qué, le ofreció la silla frente a él. «Siéntate, pequeña. Vamos a hablar». Y así, en ese instante, dos almas solitarias comenzaron un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Sofía se sentó con cuidado en la silla frente a Alejandro, como si temiera que en cualquier momento alguien la echara de allí. Sus manos seguían aferradas al pequeño oso de peluche, y sus ojos, aunque llenos de miedo, también reflejaban una chispa de esperanza. Alejandro la observó en silencio por unos segundos, tratando de entender cómo una niña tan pequeña podía cargar con una tristeza tan grande. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente con una voz más suave de lo que él mismo esperaba. «Sofía», respondió ella casi en un susurro. «¿Y dónde están tus padres, Sofía?», continuó, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Sofía bajó la mirada, jugueteando con una de las orejas del oso de peluche. Tardó unos segundos en responder, como si las palabras le pesaran demasiado. «Mi mamá se fue al cielo hace un año. Y mi papá, no sé dónde está. Un día salió y no volvió». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había escuchado muchas historias tristes en su vida, pero algo en la voz de Sofía, en su fragilidad, lo conmovió de una manera que no podía explicar. Sin embargo, no sabía qué hacer. Él no era un hombre acostumbrado a lidiar con emociones, y mucho menos con niños. Su vida había estado siempre enfocada en los negocios, en cerrar tratos y en mantener su imagen de éxito.
Pero ahora, frente a esta niña, todo eso parecía insignificante. ¿Has comido algo hoy?, preguntó intentando cambiar de tema. Sofía negó con la cabeza. Alejandro levantó la mano y llamó al camarero, quien se acercó con cierta incomodidad, claramente molesto por la presencia de la niña. «Tráele algo de comer. Lo que ella quiera», ordenó Alejandro, ignorando la mirada del camarero. «No tengo dinero para pagar», dijo Sofía rápidamente, como si temiera que la echaran en cualquier momento. «No te preocupes por eso. Yo me encargo», respondió Alejandro, esbozando una pequeña sonrisa. El camarero regresó con un plato de pasta caliente y un vaso de leche. Sofía miró la comida con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que era para ella. Comenzó a comer con cuidado, casi con timidez, pero era evidente que tenía hambre. Alejandro la observó en silencio, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña estuviera sola en el mundo? Mientras Sofía comía, Alejandro comenzó a hacerle preguntas, tratando de entender más sobre su situación. Descubrió que había estado viviendo en las calles desde que su padre desapareció, sobreviviendo como podía. A veces dormía en refugios, otras veces en parques o en portales de edificios. Había aprendido a evitar a los adultos que parecían peligrosos y a buscar comida en los lugares donde los restaurantes tiraban sus sobras. ¿Y no tienes a nadie más? ¿Algún familiar?, preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. Sofía negó con la cabeza. No, solo tenía a mi mamá y a mi papá. Pero él ya no está. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Él también sabía lo que era estar solo. Aunque tenía una vida llena de lujos, hacía años que no sentía una verdadera conexión con nadie. Había perdido a sus padres cuando era joven, y aunque había logrado construir un imperio empresarial, su vida personal era un vacío constante. No tenía pareja, ni hijos, ni amigos cercanos. Su mundo estaba lleno de reuniones, contratos y cifras, pero vacío de emociones. Sin embargo, ayudar a Sofía no era tan sencillo. Aunque algo en su interior le decía que no podía simplemente dejarla ir, también sabía que no podía hacerse cargo de ella de la noche a la mañana. No tenía idea de cómo cuidar a un niño, y mucho menos de cómo lidiar con las complicaciones legales que seguramente surgirían. «Sofía, ¿te gustaría quedarte en un lugar seguro esta noche?», preguntó finalmente con cautela. Sofía lo miró con desconfianza. Había aprendido a no confiar en los adultos, especialmente en aquellos que prometían cosas que luego no cumplían. Pero algo en la voz de Alejandro, en su mirada, le hizo sentir que tal vez podía confiar en él. «¿No me va a llevar a la policía?», preguntó con un tono de miedo en su voz. «No, no voy a hacer eso. Solo quiero ayudarte, pero necesito que confíes en mí». Sofía dudó por un momento, pero finalmente asintió. Alejandro sacó su teléfono y llamó a su asistente pidiéndole que organizara una habitación en un hotel cercano. Mientras esperaban, Sofía comenzó a relajarse un poco. Incluso se atrevió a hacerle una pregunta. «¿Por qué estás solo?», preguntó mirándolo con curiosidad. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes, y mucho menos una niña. Por un momento no supo qué responder. «Supongo que me he enfocado demasiado en mi trabajo y olvidé lo que realmente importa». Sofía lo miró en silencio, como si entendiera más de lo que él esperaba. En ese momento Alejandro se dio cuenta de que esta niña no era como las demás. Había algo en ella, una sabiduría y una fortaleza que no correspondían a su edad. Y aunque no lo sabía aún, ese encuentro sería el comienzo de un cambio profundo en su vida. Cuando llegó el coche que los llevaría al hotel, Alejandro ayudó a Sofía a subir. Mientras el vehículo avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, ambos permanecieron en silencio, pero algo había cambiado. Aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sentían que por primera vez en mucho tiempo no estaban completamente solos. La habitación del hotel era cálida y acogedora, un contraste absoluto con las frías calles que Sofía había conocido como su hogar. Las sábanas blancas y suaves, el aroma a limpieza y la luz tenue de las lámparas parecían sacados de un sueño. Sofía se sentó al borde de la cama, abrazando su oso de peluche con fuerza, mientras Alejandro hablaba con la recepcionista por teléfono, asegurándose de que todo estuviera en orden. «¿Estás cómoda?», preguntó Alejandro colgando el teléfono y acercándose a ella. Sofía asintió tímidamente, aunque su cuerpo seguía tenso. No estaba acostumbrada a sentirse segura, y mucho menos a recibir ayuda de alguien. Alejandro lo notó y decidió no presionarla. En lugar de eso, se sentó en una silla frente a ella, dejando que el silencio llenara el espacio. No era un silencio incómodo, sino uno que permitía que ambos procesaran lo que estaba ocurriendo. «Mañana veremos qué podemos hacer para ayudarte»,
dijo finalmente Alejandro con un tono tranquilo. Pero por ahora, quiero que descanses. Aquí estarás a salvo. Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. Había aprendido a no esperar demasiado de las personas, pero algo en Alejandro le hacía querer creer que esta vez sería diferente. Sin embargo, las cicatrices de su vida en las calles no desaparecían tan fácilmente. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Alejandro se quedó pensativo por un momento. No tenía una respuesta clara. Había pasado años ignorando a las personas a su alrededor, enfocado únicamente en su trabajo y en mantener su imagen de éxito. Pero esa noche, al ver a Sofía frente a él, algo dentro de él había cambiado. Porque creo que nadie debería estar solo, especialmente alguien como tú, respondió finalmente con sinceridad. Sofía no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella. Y esas simples palabras significaban más de lo que Alejandro podía imaginar. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se quedó despierto reflexionando. Su vida, que siempre había considerado exitosa, de repente le parecía vacía. Había construido un imperio empresarial, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Y ahora, esta niña, con su fragilidad y su fortaleza, había despertado en Mise Ponechin él un deseo de hacer algo más significativo. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Sofía a desayunar en el restaurante del hotel. La niña, aunque todavía tímida, comenzó a relajarse un poco. Por primera vez en mucho tiempo tenías comida caliente frente a ella, y no tenía que preocuparse por dónde dormiría esa noche. Alejandro la observaba con atención, notando pequeños detalles. Cómo sostenía el tenedor con cuidado, como si temiera romperlo, o cómo miraba a su alrededor, siempre alerta, como si esperara que algo malo sucediera. Sofía, quiero ayudarte, pero necesito que me digas si hay algo que quieras o necesites, dijo Alejandro, tratando de ganarse su confianza. Sofía lo miró dudando por un momento. Finalmente habló. Quiero encontrar a mi papá. No sé si está vivo, pero quiero saber. La petición de Sofía tomó a Alejandro por sorpresa. No era algo sencillo, pero entendía por qué era tan importante para ella. Él mismo había perdido a sus padres cuando era joven y sabía lo que era vivir con preguntas sin respuesta. Haré todo lo posible por ayudarte a encontrarlo, prometió Alejandro, aunque sabía que no sería fácil. Durante las semanas siguientes, Alejandro comenzó a involucrarse más en la vida de Sofía. Contrató a un investigador privado para buscar información sobre su padre, mientras él se encargaba de asegurarse de que Sofía estuviera bien cuidada. La llevó a un médico para asegurarse de que estuviera sana, y también comenzó a buscar opciones para que pudiera asistir a la escuela. Al principio, Sofía se mostraba reservada, como si temiera que todo esto fuera temporal. Pero poco a poco, comenzó a abrirse. Alejandro descubrió que, a pesar de todo lo que había pasado, Sofía era una niña increíblemente inteligente y curiosa. Le encantaba leer, aunque no había tenido acceso a libros en mucho tiempo, y tenía una habilidad natural para dibujar. Alejandro, impresionado por su talento, le compró un cuaderno de dibujo y lápices de colores, y Sofía pasó horas creando dibujos que reflejaban tanto su dolor como su esperanza. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro enfrentó críticas de su círculo social y de algunos de sus empleados. Muchos no entendían por qué un hombre como él, acostumbrado a la vida de lujo y negocios, estaba dedicando tanto tiempo y recursos a una niña que no era su responsabilidad. Algunos incluso insinuaron que estaba poniendo en riesgo su reputación. ¿Por qué te importa tanto lo que le pase a esa niña?, le preguntó un colega durante una reunión. Alejandro lo miró con seriedad. Porque ella me recuerda lo que realmente importa en la vida, algo que había olvidado hace mucho tiempo. A pesar de las críticas, Alejandro continuó adelante. Cada día que pasaba con Sofía, sentía que su vida tenía un propósito más profundo. Y aunque todavía había muchos desafíos por delante, estaba decidido a no rendirse. Un día, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada del investigador privado. Habían encontrado una pista sobre el paradero del padre de Sofía. Alejandro, emocionado pero también preocupado, decidió no decirle nada a Sofía hasta estar seguro de la información. No quería darle falsas esperanzas. Esa noche, mientras cenaban juntos, Sofía notó que Alejandro estaba más callado de lo habitual. ¿Está todo bien?, preguntó mirándolo con curiosidad. Alejandro sonrió tratando de ocultar su nerviosismo. Sí, todo está bien. Solo estoy pensando en algunas cosas. Sofía asintió aceptando la respuesta, pero algo en su mirada indicaba que sabía que había más de lo que Alejandro estaba diciendo.
mientras Alejandro se preparaba para enfrentar lo que podría ser un gran avance en la búsqueda del padre de Sofía, también comenzó a darse cuenta de algo más. Su relación con la niña había cambiado su vida de una manera que nunca había imaginado. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Y aunque todavía no sabía cómo terminaría esta historia, estaba decidido a seguir adelante, sin importar los obstáculos. La llamada del investigador privado marcó un punto de inflexión en la vida de Alejandro y Sofía. Según la información obtenida, el padre de Sofía, un hombre llamado Roberto Méndez, había sido visto en una pequeña ciudad a las afueras, trabajando como obrero en una fábrica. Alejandro, aunque emocionado por la posibilidad de reunir a Sofía con su padre, también sentía una creciente preocupación. ¿Qué pasaría si Roberto no quisiera hacerse cargo de su hija? ¿Y si la rechazaba? Estas preguntas lo atormentaban mientras trataba de decidir cómo manejar la situación. Decidió no decirle nada a Sofía hasta confirmar la información. Durante los días siguientes, Alejandro viajó a la ciudad donde supuestamente estaba Roberto. Al llegar, se dirigió a la fábrica y habló con el supervisor, quien confirmó que Roberto trabajaba allí, pero que no había ido a trabajar en los últimos días. Según los compañeros de trabajo, Roberto vivía en una pensión cercana, pero llevaba una vida solitaria y parecía estar luchando con problemas personales. Alejandro encontró la pensión y después de hablar con el dueño, logró localizar la habitación de Roberto. Tocó la puerta con fuerza y después de unos segundos, un hombre de aspecto cansado y descuidado abrió. Sus ojos estaban hundidos y su ropa estaba arrugada, como si no hubiera dormido en días. Alejandro lo miró fijamente, tratando de encontrar algún parecido con Sofía. ¿Roberto Méndez?, preguntó Alejandro. ¿Quién lo pregunta?, respondió el hombre con voz áspera. Mi nombre es Alejandro. Estoy aquí por tu hija, Sofía. El rostro de Roberto se endureció al escuchar el nombre de su hija. Por un momento pareció que iba a cerrar la puerta, pero algo en la mirada de Alejandro lo detuvo. ¿Sofía?, murmuró como si el nombre le resultara doloroso. Sí, Sofía. Está viva y te está buscando. Quiere encontrarte. Roberto se dejó caer en una silla dentro de la pequeña habitación, cubriéndose el rostro con las manos. Alejandro entró, cerrando la puerta detrás de él. La habitación era pequeña y desordenada, con botellas vacías en el suelo y un colchón viejo en una esquina. Era evidente que Roberto estaba pasando por un momento difícil. No puedo verla, dijo finalmente Roberto con la voz quebrada. No soy el padre que ella merece. Alejandro se sentó frente a él tratando de mantener la calma. Ella no está buscando al padre perfecto. Solo quiere saber que no está sola en el mundo. ¿De verdad vas a rechazarla después de todo lo que ha pasado? Roberto levantó la mirada y Alejandro pudo ver el dolor y la culpa en sus ojos. No sabes lo que hice. La dejé sola. Después de que su madre murió, no supe cómo manejarlo. Me hundí en el alcohol y simplemente me fui. No soy más que un cobarde. Alejandro respiró hondo, tratando de contener su frustración. Quería gritarle a Roberto, decirle que debía asumir su responsabilidad, pero sabía que eso no ayudaría. En lugar de eso, decidió apelar a su humanidad. Tienes razón. Cometiste errores. Pero todavía tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Sofía te necesita. Y tú, aunque no lo creas, también la necesitas a ella. Roberto permaneció en silencio por un largo rato, mirando al suelo. Finalmente asintió. Está bien, quiero verla, pero no sé si ella querrá verme. Eso lo sabremos cuando llegue el momento, respondió Alejandro sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Mientras tanto, en la ciudad, Sofía comenzaba a notar que algo estaba pasando. Alejandro estaba más distante de lo habitual, y aunque trataba de actuar con normalidad, ella podía sentir que algo lo preocupaba. Una noche, mientras cenaban, Sofía decidió enfrentarlo. ¿Me está ocultando algo?, preguntó mirándolo directamente a los ojos. Alejandro suspiró sabiendo que no podía seguir ocultándole la verdad. Sofía, encontré a tu papá. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, llenos de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Cuándo puedo verlo? Está en una ciudad cercana. Fui a hablar con él y quiere verte. Pero necesito que entiendas algo, Sofía. Tu papá ha pasado por momentos difíciles. No será fácil para él ni para ti. Pero si estás dispuesta, podemos intentarlo. Sofía asintió rápidamente, sin dudarlo. Quiero verlo. Quiero saber si todavía me quiere. El encuentro fue organizado para el fin de semana siguiente.
Alejandro llevó a Sofía a la ciudad y juntos se dirigieron a un pequeño parque donde Roberto había accedido a encontrarse con ellos. Sofía estaba nerviosa, jugando con las orejas de su oso de peluche mientras miraba a su alrededor, buscando a su padre. Finalmente lo vio. Roberto estaba de pie junto a un banco, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Cuando levantó la vista y vio a Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía se detuvo por un momento como si no pudiera creer que realmente era él. Luego corrió hacia él abrazándolo con fuerza. «¡Papá!», gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Roberto la abrazó llorando también. «Lo siento, Sofía. Lo siento tanto. Nunca debí dejarte». Alejandro observó la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado reunirlos, pero sabía que este era solo el comienzo de un largo camino para ambos. Sin embargo, la felicidad del reencuentro fue breve. Días después, Alejandro recibió una llamada de los servicios sociales. Alguien había denunciado la situación de Sofía, y ahora las autoridades estaban investigando si Roberto era apto para cuidar de ella. La posibilidad de que Sofía fuera llevada a un hogar de acogida se cernía sobre ellos como una sombra. Alejandro, decidido a proteger a Sofía, contrató a un abogado y comenzó a preparar un caso para demostrar que Roberto estaba dispuesto a cambiar y que Sofía estaría mejor con él. Pero el proceso no sería fácil y todos sabían que el futuro de Sofía estaba en juego. Mientras enfrentaban esta nueva crisis, Alejandro, Roberto y Sofía comenzaron a formar un vínculo más fuerte. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, los tres estaban decididos a luchar por mantenerse juntos, sin importar lo que el destino les pusiera enfrente. La llamada del investigador privado marcó un punto de inflexión en la vida de Alejandro y Sofía. Según la información obtenida, el padre de Sofía, un hombre llamado Roberto Méndez, había sido visto en una pequeña ciudad a las afueras, trabajando como obrero en una fábrica. Alejandro, aunque emocionado por la posibilidad de reunir a Sofía con su padre, también sentía una creciente preocupación. ¿Qué pasaría si Roberto no quisiera hacerse cargo de su hija? ¿Y si las rechazaba? Estas preguntas lo atormentaban mientras trataba de decidir cómo manejar la situación. Decidió no decirle nada a Sofía hasta confirmar la información. Durante los días siguientes, Alejandro viajó a la ciudad donde supuestamente estaba Roberto. Al llegar se dirigió a la fábrica y habló con el supervisor, quien confirmó que Roberto trabajaba allí, pero que no había ido a trabajar en los últimos días. Según los compañeros de trabajo, Roberto vivía en una pensión cercana, pero llevaba una vida solitaria y parecía estar luchando con problemas personales. Alejandro encontró la pensión y después de hablar con el dueño, logró localizar la habitación de Roberto. Tocó la puerta con fuerza y después de unos segundos, un hombre de aspecto cansado y descuidado abrió. Sus ojos estaban hundidos y su ropa estaba arrugada como si no hubiera dormido en días. Alejandro lo miró fijamente, tratando de encontrar algún parecido con Sofía. ¿Roberto Méndez?, preguntó Alejandro. ¿Quién lo pregunta?, respondió el hombre con voz áspera. Mi nombre es Alejandro. Estoy aquí por tu hija Sofía. El rostro de Roberto se endureció al escuchar el nombre de su hija. Por un momento pareció que iba a cerrar la puerta, pero algo en la mirada de Alejandro lo detuvo. ¿Sofía?, murmuró como si el nombre le resultara doloroso. Sí, Sofía. Está viva y te está buscando. Quiere encontrarte. Roberto se dejó caer en una silla dentro de la pequeña habitación, cubriéndose el rostro con las manos. Alejandro entró, cerrando la puerta detrás de él. La habitación era pequeña y desordenada, con botellas vacías en el suelo y un colchón viejo en una esquina. Era evidente que Roberto estaba pasando por un momento difícil. No puedo verla, dijo finalmente Roberto con la voz quebrada. No soy el padre que ella merece. Alejandro se sentó frente a él tratando de mantener la calma. Ella no está buscando al padre perfecto. Solo quiere saber que no está sola en el mundo. ¿De verdad vas a rechazarla después de todo lo que ha pasado? Roberto levantó la mirada y Alejandro pudo ver el dolor y la culpa en sus ojos. No sabes lo que hice. La dejé sola. Después de que su madre murió no supe cómo manejarlo. Me hundí en el alcohol y simplemente me fui. No soy más que un cobarde. Alejandro respiró hondo, tratando de contener su frustración. Quería gritarle a Roberto, decirle que debía asumir su responsabilidad, pero sabía que eso no ayudaría. En lugar de eso, decidió apelar a su humanidad. Tienes razón, cometiste errores, pero todavía tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Sofía te necesita, y tú, aunque no lo creas, también la necesitas a ella. Roberto permaneció en silencio por un largo rato mirando al suelo.
Finalmente asintió. Está bien. Quiero verla, pero no sé si ella querrá verme. Eso lo sabremos cuando llegue. El momento, respondió Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Mientras tanto, en la ciudad, Sofía comenzaba a notar que algo estaba pasando. Alejandro estaba más distante de lo habitual y aunque trataba de actuar con normalidad, ella podía sentir que algo lo preocupaba. Una noche, mientras cenaban, Sofía decidió enfrentarlo. ¿Me está ocultando algo?, preguntó mirándolo directamente a los ojos. Alejandro suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultándole la verdad. Sofía, encontré a tu papá. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, llenos de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Cuándo puedo verlo? Está en una ciudad cercana. Fui a hablar con él y quiere verte. Pero necesito que entiendas algo, Sofía. Tu papá ha pasado por momentos difíciles. No será fácil para él ni para ti. Pero si estás dispuesta, podemos intentarlo. Sofía sintió rápidamente sin dudarlo. Quiero verlo. Quiero saber si todavía me quiere. El encuentro fue organizado para el fin de semana siguiente. Alejandro llevó a Sofía a la ciudad y juntos se dirigieron a un pequeño parque donde Roberto había accedido a encontrarse con ellos. Sofía estaba nerviosa, jugando con las orejas de su oso de peluche mientras miraba a su alrededor, buscando a su padre. Finalmente lo vio. Roberto estaba de pie junto a un banco, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Cuando levantó la vista y vio a Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía se detuvo por un momento, como si no pudiera creer que realmente era él. Luego corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Papá», gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Roberto la abrazó llorando también. «Lo siento, Sofía. Lo siento tanto. Nunca debí dejarte». Alejandro observó la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado reunirlos, pero sabía que este era solo el comienzo de un largo camino para ambos. Sin embargo, la felicidad del reencuentro fue breve. Días después, Alejandro recibió una llamada de los servicios sociales. Alguien había denunciado la situación de Sofía, y ahora las autoridades estaban investigando si Roberto era apto para cuidar de ella. La posibilidad de que Sofía fuera llevada a un hogar de acogida se cernía sobre ellos como una sombra. Alejandro, decidido a proteger a Sofía, contrató a un abogado y comenzó a preparar un caso para demostrar que Roberto estaba dispuesto a cambiar y que Sofía estaría mejor con él. Pero el proceso no sería fácil y todos sabían que el futuro de Sofía estaba en juego. Mientras enfrentaban esta nueva crisis, Alejandro, Roberto y Sofía comenzaron a formar un vínculo más fuerte. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, los tres estaban decididos a luchar por mantenerse juntos, sin importar lo que el destino les pusiera enfrente. Esta história é um lembrete poderoso de como pequenos gestos podem transformar vidas e criar conexões que mudam o mundo. Se você se emocionou com o roteiro e acredita no impacto que histórias como essa podem ter, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos inspiradores. Queremos saber de você. De onde você está nos assistindo? Compartilhe nos comentários e participe dessa conversa. Sua voz é importante aqui.